Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy vamos a ver una característica de Excel muy interesante. Como siempre les recuerdo que se suscriban a mi canal si me hacen ese favor. ¡Suscríbanse, por favor! Vale, lo que vamos a ver es cómo proteger una hoja para que no se borren las fórmulas. No solo para otras personas, sino para nosotros mismos, porque cuando utilizamos alguna hoja de Excel podemos borrar sin querer alguna fórmula y luego, pues, si nos la ha hecho otra persona o si la hemos hecho y ahora no nos acordamos, pues podemos tener un problema. Entonces, ¿cómo protegemos las celdas que tienen fórmulas para que ni yo mismo ni alguien que pueda usar la hoja de cálculo que no sepa mucho de Excel la pueda borrar la fórmula? Mire, todas las celdas por defecto, si nos vamos a la celda, le damos al botón derecho y pinchamos en formato de celdas, tienen una casilla aquí, una pestaña en formato de celdas que es proteger, ¿vale? Y en esta pestaña de proteger hay una casilla que siempre por defecto está activada que pone bloqueada, ¿vale? Entonces todas las celdas por defecto están bloqueadas o protegidas. ¿Qué pasa? Que hasta que yo no me venga al menú revisar y pinche en proteger hoja, no se va a activar esta protección. Es decir, si yo no vengo y hago esto, no van a estar protegidas las celdas por defecto, pero todas las celdas por defecto tienen esa casilla activada. Y cuando yo le doy a proteger hoja es cuando realmente se activa la protección. Yo recomiendo no poner contraseña en esta casilla porque realmente esto se hace para que tú accidentalmente no elimines la fórmula o para que otra persona no la elimine. Entonces yo recomiendo no poner contraseña y simplemente le damos a aceptar y ahora mismo estaría la hoja protegida. Si yo voy a intento aquí escribir alguna cosa, me va a decir que no puedo porque está la hoja protegida y no voy a tener problema para proteger las celdas. Pero si yo pienso que alguien puede, pasándose de listo o a lo mejor pues porque quiere hacerme alguna maldad, le quiero poner contraseña, pues cuando le dé a proteger hoja, le pongo una contraseña que me acuerde fácilmente porque les aconsejo que tengan cuidado porque las contraseñas que pongan aquí se olvidan muy fácilmente y cuando pasen 3, 4 meses, muchas veces no nos acordamos. Entonces pongan una contraseña que se recuerden bien y simplemente le damos a aceptar. Vale, y te la vuelve a pedir la contraseña, pero esto ya les digo, solo deben de hacer en los casos en que piensen que alguien intencionadamente les puede intentar modificar la celda, ¿vale? Si le damos aquí a desproteger hoja, pues le volvemos a dar la contraseña y ya se nos desprotege la hoja. Si le damos a proteger y no le ponemos contraseña, le damos a aceptar y ya estaría la hoja protegida. Si le doy a desproteger, pues se me quita automáticamente porque no tengo ninguna contraseña. Pero, ¿qué pasa si yo quiero que algunas celdas sí se puedan modificar y otras celdas no? Entonces, lo que tengo que hacer es, cuando esté la hoja desprotegida, me vengo a las celdas estas, por ejemplo, yo tengo aquí esta hoja de cálculo donde las celdas que están en gris sombreadas son las que tienen la fórmula y las que no tienen sombreado gris pues no tienen fórmulas y me interesa que el usuario, el que vaya a usar la hoja de cálculo, las pueda modificar. Entonces a estas celdas le doy al botón derecho, formato de celdas y le quito la casilla bloqueada. Entonces ahora mismo están todas las celdas bloqueadas menos estas. Y a estas de la cantidad también le voy a seleccionar, botón derecho, formato de celdas y en la pestaña proteger le quito la casilla de bloqueada. Todavía no ha entrado en efecto la protección hasta que yo no le dé a proteger hoja. En el momento que yo le dé a proteger hoja, pues ya le doy a aceptar y entonces en las celdas donde he desactivado la casilla me dejaría escribir. Pero si yo voy aquí a esta celda e intento escribir, pues me daría un error, ¿vale? Otra cosa interesante a la hora de proteger la hoja es que si yo voy a proteger la hoja y no quiero, porque claro, de la forma que lo acabamos de hacer ahora, si yo me coloco dentro de la celda esta, puedo ver la fórmula, ¿vale? Pero hay veces que te interesa que la gente no vea la fórmula, sino simplemente que puedan escribir los datos, pero no puedan ver las fórmulas que hay en las celdas que están protegidas. Entonces, le doy a proteger hoja y le quito
todas las casillas estas que están aquí. Porque estas casillas son las cosas que tú vas a permitir cuando la hoja esté protegida. Entonces, si tú no dejas seleccionar la celda que está bloqueada, pues no te va a poder ver la fórmula. Entonces, en este caso solo tendríamos que poner seleccionar celdas desbloqueadas. ¿Por qué? Para que puedas venir a las celdas que no están protegidas y poder escribir. Le doy a aceptar. Entonces, en el caso de que yo me quiera ir a cualquier de estas celdas, fíjense que no me deja ni siquiera seleccionarla para ver la fórmula que tenemos aquí. Pero si yo me voy aquí, sí puedo seleccionarla y puedo modificar el valor. Bueno, pues esto es todo. Hoy es un vídeo corto para explicar cómo se protegen las hojas de cálculo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda más, háganme un comentario en YouTube, que me encantan esos comentarios. Y suscríbanse. Gracias.